En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. El doctor Carlos Augusto Chacón es director del Instituto de Ciencia Política, la obra maravillosa que nos dejó Hernán Echavarría Olózaga de recuerdo y a la que pertenecimos mientras nos dejaron. Allá estuvimos siempre al lado de nuestro maestro, de nuestro amigo, de nuestro mentor Hernán Echavarría Olózaga. Doctor Carlos Augusto Chacón, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días a usted, a todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, doctor Chacón, ¿qué tiene usted que comentarnos cuando termina ya prácticamente este año 2023 sobre la paz total de Gustavo Petro y sobre los terroristas que se han comprometido a no disparar, a no matar, a no reclutar, a no secuestrar? Su opinión. Pues doctor Fernando, muy preocupante la situación de seguridad, el deterioro, pues es acelerado cada vez más. Se advirtió desde el año pasado, cuando se tramitaba la ley de paz total, que habían varios problemas en esa ley. Nosotros hicimos varias advertencias al Congreso, después lo hicimos en la Corte Constitucional. La Corte nos dio la razón en al menos dos puntos importantes. Uno, que es que usted no puede negociar o no puede avanzar en procesos de paz con grupos cuya naturaleza es eminentemente criminal, como es el caso de las disidencias de las FARC o las AGC, pues porque básicamente con esos grupos lo que corresponde en el país es una ley de sometimiento. Son negociaciones y diálogos para el sometimiento a la justicia, no acuerdos de paz en que el Estado cede con esos grupos unas condiciones de carácter político. Y es preocupante porque, pues como lo hemos visto, el gobierno ha insistido en buscar una vía negociada con ellos, dándoles una serie de reconocimientos, ¿no? Estamos hablando de ceses bilaterales al fuego, mecanismos de participación. Vaya uno a saber por qué se le reconoce a un grupo de estos que en el marco de sus negociaciones pues hay que crear mecanismos de participación con la ciudadanía, una ciudadanía que está bajo los fusiles de los grupos criminales. Entonces imagínese usted qué condiciones de libertad van a poder participar esos ciudadanos. Y eso ha llevado a que, pues claro, cuando usted no tiene una definición estratégica de cuál es el estado final deseado con cada uno de los grupos, cuál es el estado final deseado de retomar el control territorial, consolidar ese territorio, etcétera, pues es lo que estamos viendo. Los grupos lo que han hecho es fortalecerse en estos meses, desatar una gran capacidad de control territorial, de someter a la población civil por la vía armada. Pues más de 90 masacres dicen muchísimo de la situación del país. Uno hubiera esperado que un gobierno que llegó con las banderas de nos están matando, pues lo primero que hubiera hecho el primer día de su gobierno es desarrollar todas las capacidades de seguridad, es decir, de las fuerzas militares, de inteligencia, etcétera, y desarrollar los protocolos para empezar a proteger a la población civil de manera inmediata, ¿no? Aquí lo que se ha privilegiado es decir que hay que negociar con los grupos, y la tesis, por ejemplo, el excomisionado de paz, era que, pues que los grupos crecen porque no se ha podido negociar con ellos acuerdos de paz. Y entonces uno se pregunta dónde está la seguridad. Y ese es el segundo elemento entonces que preocupa, y es que parece que la paz en este gobierno no tuviera en cuenta que la paz va de la mano necesariamente con la generación de condiciones de seguridad. Entonces, lo que estamos viendo es una situación muy compleja, unas comunidades aisladas, controladas totalmente por distintos grupos criminales de toda naturaleza, unas conversaciones del gobierno muy enredadas con todos los grupos, incluido con el ELN, que ya lo vimos con el tema del secuestro, y entre tanto, pues la ciudadanía sufriendo unas condiciones críticas, porque pues estos grupos incluso declaran paros armados, es decir, bloquean las vías, el acceso a bienes básicos, siguen secuestrando, aumenta el secuestro, aumentan las extorsiones, y pues, doctor Fernando, lo que estamos viendo es que no hay una estrategia del gobierno para garantizar unas condiciones de seguridad. Doctor Chacón, excelente su presentación
no menciona el que es para nosotros el tema de los temas. Porque mientras sigamos teniendo narcotráfico, seguiremos teniendo violencia, secuestros, reclutamientos de menores, desplazamiento de la gente de sus territorios. Ese es el combustible que alimenta todas las guerras, como decía el presidente Álvaro Uribe Vélez una y otra vez, y por eso había que combatir el narcotráfico. El narcotráfico, mire usted que en ninguno de las mesas de diálogo, de las conversaciones que se adelantan con el ELN o con las FARC o con cualquiera, no se toca el tema del narcotráfico, que es el tema crucial. ¿Podrá haber paz con narcotráfico? No, eso es imposible, doctor Fernando. Y no solamente narcotráfico, mire, es que son las economías ilícitas. Es que Colombia tiene un problema muy grave y es que aquí, desde hace ya varios años, el tema de atacar las economías ilícitas con toda contundencia, con estrategia, con indicadores, etcétera, pues se diluyó, ¿no? Aquí, desde que empezaron a prohibir la fumigación aérea, se empezó a maniatar al Estado en la lucha contra el narcotráfico. Usted puede, en un contexto como el colombiano, enfrentar a los grupos criminales cuando usted hace o mantiene los esfuerzos. Son sostenidos los esfuerzos del Estado como tal, en materia no solamente de operaciones militares, sino de consolidación territorial, de justicia, etcétera. Eso no lo hay, pero ahora tenemos otros problemas adicionales a los que había hace más de una década, porque hace más de una década pues era especialmente el problema del narcotráfico, pero es que ahora también los tenemos metidos en minería ilegal, en deforestación, y eso en trata de personas. Mire lo que está pasando en el Darién con el Clan del Golfo, con todos los migrantes. Entonces usted tiene una enorme cantidad de puntos muy vulnerables del territorio colombiano donde están unos centros de poder criminal con unas economías ilícitas controladas por distintos grupos criminales y donde uno no ve que el Estado haga nada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me dirán, bueno, pero es que el gobierno ha anunciado incautaciones. Sí, pues muy importantes las incautaciones, pero es que cuando usted ha aumentado el cultivo de coca y ha aumentado la producción de cocaína, cuando usted hace incautaciones y aumentan las incautaciones, pues es que es apenas lógico que aumenten porque tiene más producto. Pero la pregunta no son las incautaciones, es cuántas estructuras usted ha desmontado, cuántos grupos usted ha sometido a la justicia, cuánto territorio usted ha vuelto a controlar. No hay unos datos exactos. Las capturas, digamos, esas estrategias de objetivos de alto valor estratégico son insuficientes. Es que usted capturar un capo no es la solución al problema, es acabar con toda la organización. Y esto no necesariamente quiere decir que entonces hay que matarlos a todos, ni más faltaba. La ley colombiana establece cuáles son los procedimientos, someterlos a la justicia, llevarlos ante las autoridades, investigar, juzgar, reparar a las víctimas. El tema no solamente de narcotráfico, doctor Londoño, que por supuesto es uno de los enormes dinamizadores de nuestro conflicto. El tema también son las víctimas. Aquí muy poco o nada se habla sobre las víctimas. Ahora resulta que el centro de los procesos, como lo dicen los mismos grupos, es la participación ciudadana. Imagínese usted, entonces ahora un mecanismo fundamental y vital de la democracia colombiana, como lo es la participación, ahora es el centro de los procesos de negociación y no la reparación de las víctimas, la restitución de sus derechos y las garantías de no repetición. Eso no está porque pues ya básicamente se deja de instrumentalizar a ciertas víctimas al momento de hablar de paz. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Y el tema del narcotráfico es preocupante porque, pues claro, no solamente ya el país está, uno no podría decir que literalmente, pero casi que literalmente inundado en coca, pues con unos grupos obrando con total impunidad, porque uno lo que ve es que no hay unas grandes operaciones que permitan someter a la justicia, retomar control territorial. Uno lo que ve son algunas acciones, pero unas acciones que no afectan la estructura de las organizaciones. Y eso ha hecho que además baje el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los grupos? Pues cuando baja una renta ilegal, empiezan a acelerar las dinámicas de violencia en otras rentas ilegales. Vea usted la extorsión, cómo ha aumentado, el secuestro. Entonces lo que tenemos son unas dinámicas de redes criminales con distintas economías ilícitas y lo que preocupa es que no hay una hoja de ruta absolutamente clara para enfrentarlos, para retomar esos territorios, para llevarlos a la justicia y para que la gente pueda vivir tranquila.
No hay unas condiciones para que la gente pueda vivir libre de violencia y de miedo. Lo que vemos son permanentemente unas justificaciones, unos grandes anuncios que uno no ve que se concretan en absolutamente nada, y eso hace que los grupos, al no ver que hay unas capacidades de disuasión certeras desde el gobierno, una voluntad política de enfrentarlos, pues los grupos siguen actuando, doctor Fernando, siguen creciendo. Entonces los grupos han aumentado en tamaño por vía del reclutamiento forzado, muchos de ellos niños, niñas y adolescentes. Desafortunada tragedia de este país que no logramos superar y que se invisibiliza, y pues obviamente también aumentan su presencia en distintos territorios, como lo hemos visto en más de un año, donde ya los grupos pues básicamente se pasean por las cabeceras municipales, van a colegios, hacen presencia, como de un gran despliegue de todos sus mecanismos de control social, que hace parte obviamente de aumentar la violencia para que de alguna manera el Estado les reconozca un carácter que no tienen, que es un carácter político, y que el gobierno colombiano creo que está cometiendo un grave error al mantener esa ambigüedad en la ley de paz total y darles o buscar los medios para darles ese reconocimiento político. Ya la Corte Constitucional les dijo, no señores, ustedes tienen que tramitar la ley de sometimiento. Y termino con esto y retomo con esto que arranqué al principio, preocupa porque esa ley de sometimiento, cuando el gobierno tuvo mayorías que le permitía tramitar cosas muy rápidas, no la tramitó. O sea, la tramitó, pero no la aprobó. Empezó el trámite y eso se paró. Uno se pregunta si es que eso fue intencionalmente o qué fue lo que pasó. Porque uno no entiende cómo, si le aprueban la ley de paz total, le aprueban la reforma tributaria, plan de desarrollo, etcétera, no pasó la ley de sometimiento, que era lo que se necesitaba. Sin esos instrumentos es casi que imposible usted realmente lograr garantizar una implementación de una política de paz efectiva para enfrentar a estos grupos por la vía que el gobierno quiere, que es negociar. Pero usted negocia y a la par desarrolla todas las capacidades, hace todos los despliegues necesarios para ir presionando a los grupos precisamente para que se sienten en las mesas de negociación. De lo contrario, ¿qué incentivo van a tener ellos de sentarse en una mesa si saben que al final del día seguir conversando les va a permitir a ellos a la par seguirse fortaleciendo en los territorios? Eso es así, definitivamente, como usted lo describe, y les están dando naturaleza política y los diálogos dicen que conducen a tratados. Eso no son tratados. Los tratados se celebran entre personas jurídicas de derecho internacional público reconocidos como tales. Estas organizaciones no lo son y no pueden ser porque son simplemente organizaciones criminales. Y vea usted las cosas que pasan un día como hoy, un día cualquiera. Aquí en la hora de la verdad estamos llorando la desaparición, asesinado de un grande líder indígena, grande periodista caucano, Antonio Palechor Arévalo, nuestro amigo de tantos años. Y también estamos recordando, no lo conocemos personalmente, a un hombre que fue secuestrado. Hace 6 meses se pagó lo que los secuestradores pedían y él no regresó jamás y no volvió a haber ningún contacto sobre él. Esto es tragedia encima de tragedia, y tragedias que son de unas dimensiones colosales, especialmente para quien las sufre directamente. Es así como terminamos pues este año, y ojalá el presidente entienda que está equivocado en la manera como ha asumido este tema de la paz total y que nos dediquemos todos a buscar las fuentes de la criminalidad y a corregirlas. Eso no será fácil, no será sencillo, pero hay que hacerlo. Doctor Chacón, esperemos que esto se corrija y esperemos que el presidente oiga la voz de un pueblo que le está diciendo: no estoy de acuerdo con usted, no me parece bien lo que está haciendo. Corrija. Se reúne con sus ministros, quién sabe hablar de qué cosas, y saca unas declaraciones estrambóticas diciendo que no habrá una extrema derecha que corrija los rumbos que le ha trazado al país y las enormes conquistas que ha hecho, mientras el presidente sigue empeñado en que eso es así,
en contra de las estadísticas, de la realidad, del número de muertos, de los desplazamientos, de los territorios que se han perdido, de la deforestación, que usted la menciona por separado, pero está ligada estrechamente al tema de la coca. Fundamentalmente, se deforesta para sembrar coca. Mientras el presidente no reconozca y no admita eso, estamos lejos de empezar a buscar siquiera una solución. Pues doctor Carlos Augusto Chacón, a toda su gente en el Instituto de Ciencia Política, a todos sus amigos, una feliz Navidad y que el Niño Dios venga cargado del amor que hace tanta falta y de la esperanza que necesitamos tanto. Muchísimas gracias, doctor Chacón. A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias. Una feliz Navidad a usted y a toda su audiencia. Un fuerte abrazo. Carlos Augusto Chacón, abogado, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política,